Buenos días. Bueno, para contarnos cómo se enteró y qué lectura hace de esta resolución de la Cámara del Crimen de Villa María. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Sí, como vos bien decís, ayer la Cámara del Crimen de Villa María resolvió declararse incompetente y enviar la causa, digamos, a tenor de lo que había dicho la Corte hace poco, de que las causas debían juzgarse en la justicia federal, y ordenó enviar la causa a un tribunal oral de la ciudad de Córdoba, lo cual, esto sí, hay una cuestión que quiero aclarar. Yo cuando planteé las tres opciones era, en principio, que declarara que iba a continuar de todas maneras la causa y se juzgara allí. La segunda era que la enviara, declarara nulidad de todo y que la enviara al juzgado de Villa María Federal. Que y la investigue tercera de nuevo, opción digamos, que empiece la claro, investigación. y la tercera opción era que fuera y se unificara con lo que había determinado la Corte en la Justicia Federal de Buenos Aires. Esta sería una Esta cuarta opción que ha opción. tomado, sí, es una opción que en realidad a mí me parece que va a traer, digamos, algunas cuestiones a resolver. Yo entiendo que no era la correcta, porque si lo que está diciendo la Cámara de Villa María es que aquí habría delitos también a investigar de intermediación financiera y lavado de activos, son delitos que no han sido investigados, no han sido indagados los imputados. Entonces, mandarle a un tribunal de juicio, como es el Tribunal Oral de Córdoba, la causa, sería, digamos, algo ilógico, que una investigación que se hizo provincial, que una indagatoria donde no se tuvo en cuenta esos tipos de delitos, que quieran ahora, a ver, hablando para que la gente nos entienda, es como que ahora la Cámara dice: hagan el juicio ustedes al Tribunal Oral de Córdoba Federal, sobre una base de un requerimiento y una investigación provincial, lo cual no corresponde, no han sido indagados. Yo entiendo que lo que va a resolver ahora el Tribunal Oral es sí decir: no, esto tiene que ir al juzgado de Villa María Federal, o mandarlo a la ciudad de Buenos Aires. Bien, un camino largo. ¿Tendrá fin algún día esta causa, doctor Dragoto? Por ahora no. Convengamos también que, como decía, en Buenos Aires, cuando la Corte resolvió esta cuestión de competencia, en Buenos Aires lo que hizo fue unificar 1000 hechos de estafa aproximadamente, la asociación ilícita, con estos delitos de índole federal. Pero estamos hablando que aún en Buenos Aires, a pesar de los años que han transcurrido, están en una etapa de instrucción. La diferencia es que allí siempre han estado en libertad todos los imputados, Claro. lo cual les permite poder investigar, tomarse más tiempo. Acá en Córdoba, fíjense lo que son las cosas. La justicia provincial, a través de la Fiscalía de Villa María y luego la Cámara de Villa María, ha tenido detenido 3 años a casi todos los imputados en la causa. Y ahora, en definitiva, termina diciendo: no es nuestra la causa, luego de 3 años de detención. Es algo que realmente llama la atención, que habría que revisar qué responsabilidades pueden haber tenido, sobre todo la fiscal, sobre todo porque, como bien vos lo has dicho en otras veces que hemos hablado, yo vengo sosteniendo esto de los primeros momentos, incluso cuando fue ese primer requerimiento fallido que fue nulificado por la Cámara. Yo había planteado ahí la cuestión de declinatoria de competencia. El juez Ferreira no me oyó, mucho menos la Cámara de Acusación de Río Tercero. Y bueno, finalmente tenía razón, que si esto se hubiera ido hace más de un año a la Justicia Federal, estamos hablando de febrero del 2024, hace más de un año y meses, evidentemente que tal vez ese año y meses hubieran estado en libertad todos los imputados, porque al enviarlo a la Justicia Federal, donde no tenían intenciones de dejar detenido a nadie, sino investigar, claro, hay que revisar esa situación también. Claro, estábamos pensando que esta situación tan compleja, que va de aquí para allá, inaccesible para el común de los mortales, como es el procedimiento judicial, no beneficia ni a las víctimas o damnificados, como quiera llamarlo, ni a los imputados. Porque la verdad que estas indefiniciones no beneficia a nadie. Totalmente. Bien lo marcas, que a ambas partes. Primero porque todavía, paradójicamente, a 4 años de que esto ha comenzado, todavía no se sabe quién va a juzgar
quien sí tomó la posta y que terminó haciendo un juicio que entiendo también va a terminar nulo es el de Corrientes, y que abro paréntesis de la situación de Córdoba ahora, y con esto que justamente ayer en los medios de Corrientes ya se ve que tienen más información que los propios defensores. Está corriendo la versión de que ya hay una resolución que el Superior Tribunal de Corrientes rechaza los recursos extraordinarios y siguen insistiendo que la sentencia se encuentra firme. Quiero desde ya aprovechar también este medio para decir que la sentencia de Corrientes, lejos de estar firme, aún nos queda el recurso de queja ante la Corte, y justamente la Corte es la que tiene la contienda de competencia entre Goya Corrientes y el juzgado de Buenos Aires, al cual en la otra causa la Corte dijo que deben ir todas las causas, es decir que entendemos que finalmente se va a declarar la nulidad de ese juicio y que, bueno, fíjense cómo... Fíjense cómo Villa María, cierro con esto, paréntesis, cómo Villa María, que todavía ni siquiera había una declinatoria de competencia, sanamente y como corresponde dice, el máximo tribunal, que es la Corte, determinó que estos tipos de delitos son para ser investigados en la justicia federal, por eso es que nosotros la enviamos. Insisto en lo que dije al principio, me parece incorrectamente a un tribunal oral, pero sí que vaya a la justicia federal y allí verán a dónde aterriza la causa. Pero Corrientes sigue insistiendo en que el juicio ese fue válido cuando todavía la competencia no estaba designada y ha habido una violación al juez natural que seguramente la Corte lo va a corregir. Claro, claro. Doctor Dragoto, justo le iba a preguntar esto que tenía que ver con las condenas que ya tienen Leonardo Cositorto, Batista y otros, que tiene que ver la de Corrientes y la de Salta. En la de Corrientes usted presentó un recurso para decir no vale que este juez haya condenado a mis defendidos, que tendría que haber ido a la justicia federal, y al parecer, según dicen los medios correntinos, el Tribunal Superior le dijo no, este juez es el que debía condenarlo, usted va a ir en queja a la Corte Suprema por este tema de Corrientes. Correcto. A ver, volviendo al punto anterior también, cuando decía que no beneficia a los imputados y tampoco a los damnificados, fíjense que en el juicio de Corrientes, ustedes recordarán que había un acuerdo con la parte querellante que había sido aceptada por el tribunal para que se realice ese acuerdo conciliatorio, sí. Y luego, de un día para el otro y por una imposición del fiscal general de Corrientes, se rechazó ese acuerdo, en donde todos los damnificados allí habían firmado aceptando cobrar, digamos, el dinero y lo que era una reparación en cuanto al perjuicio, sin determinar si era o no estafa, sino reparación de perjuicio. Ese juicio terminó con esa sentencia de condena que yo insisto, vamos a ir a la Corte para que se declare nula esa sentencia. Lo mismo debería ocurrir con un recurso de revisión en la sentencia dictada en Salta. Se tiene que declarar nulo, porque si es la justicia federal quien tiene que intervenir en esta causa y son todos los hechos iguales y las mismas personas, hay identidad de objeto, de persona y de hechos, es decir, que se dan todos los requisitos del non bis in idem, por lo cual debería todo juzgarse en Buenos Aires. Y hay otro punto que también es importante. Ustedes recordarán que dentro de la causa, en la Fiscalía de Instrucción de la Fiscal Companis, hubo 3 personas que han hecho un juicio abreviado. Sí. Nos debemos preguntar también qué va a pasar con esos juicios, porque si la Cámara dice que no corresponde a la justicia provincial y a la justicia de Villa María juzgar al resto de los imputados, eso quiere decir también que quienes han sido juzgados no debieron ser juzgados. Es decir, que todavía estamos a 4 años con un montón de indefiniciones y que, bueno, esto va variando día a día. Claro, claro. Es muy complejo, la verdad, el caminito que está haciendo esta causa. Seguramente, no sé si estaremos para ver definiciones en relación a la causa de Generación Zoe. El tema de los juicios realizados acá también va a pedir la nulidad. No puede pedirlo porque no tiene intervención en estos casos, entiendo, ¿no? Los juicios realizados como abreviados iniciales. No, en realidad no tengo intervención porque son imputados que han tomado esa decisión a través de sus abogados, pero realmente insisto que no tendría lógica que algunos sean condenados por una justicia que después se declare incompetente y que luego el resto de los imputados sea juzgado en otro ámbito
digamos, de competencia material, como sería un tribunal federal. No he visto un caso similar, por lo cual entiendo que deberían ser declarados nulos luego, cuando esto aterrice en el lugar donde definitivamente la justicia federal tomará intervención de estas causas. Doctor Dragotto, ¿hay antecedentes de que hayan declarado nulo un juicio? Decir, bueno, no debería haberlo condenado, no debería haberlo juzgado, va todo para atrás. ¿Hay antecedentes? No conozco que haya pasado eso, por eso le pregunto. Y evidentemente que sí, hay antecedentes, sobre todo por estas cuestiones, como digo, de lo que se llama el juez natural. Ajá. Si no hubiera, digamos, antecedentes de quien haya juzgado si era o no el juez natural, estaríamos que no en esta situación de que no habría ningún antecedente. Pero sí, no tengo presente hoy algún antecedente con algún fallo puntual, pero desde el momento en que existe la previsión de que la persona debe ser juzgada por el juez natural, si ello no ocurre, evidentemente que esta situación de no haber sido juzgado por el juez que correspondía lleva directamente a la nulidad de ese juicio. Bien. Es como decir, un allanamiento, la nulidad de un allanamiento donde se secuestraron cosas y demás, porque no estaba firmado o porque quien intervino no estaba autorizado para hacerlo. Evidentemente que si la persona que ha llevado adelante un acto procesal que no estaba facultado para hacerlo, lo realiza y tiene consecuencias, cuando luego se revisa que no era la persona indicada, se declara la nulidad. Lo mismo debe pasar con un juicio. Perfecto. Otra cosa, doctor Dragotto, ya es la última pregunta. Como usted lo remarcó recién y lo dijimos en la nota anterior, usted viene reclamando, debe tener como esa resistencia a las frustraciones como bien fortalecida, porque viene reclamando esto es federal, y en todas las instancias, en Corrientes, en todo, le dijeron que no, es provincial. Ahora que la Corte Suprema dice, no, esto es federal, le da la razón. Cuando la Cámara del Crimen dispone que sí, que va a la federal, de una manera diferente a la que usted planteaba, pero va a la federal, dice que es en respuesta a lo planteado por otro abogado, por Carmelo Zuccarello. ¿De alguna manera quisieron pasarlo por alto o es porque el planteo fue el primero? ¿Por qué razones que figura en la resolución de la Cámara del Crimen de Villa María que esta decisión es en respuesta a un planteo de Carmelo Zuccarello, abogado de una de las imputadas también en la causa? Paso a explicarte. Como bien te decía, yo en todas las instancias, cuando hubo requerimientos de elevación, había planteado la declinatoria de la justicia federal. Fui desoído por el juez Ferreira, que prácticamente copió y pegó lo que había dicho la fiscal, en una clara connivencia, digamos, en cuanto a la forma de resolver. Luego la Cámara de Acusación de Río Tercero, que me hicieron viajar varios kilómetros, se ve que ni siquiera habían escuchado, mantuvieron el planteo, y de esa manera llegó como firme. Recordemos que primero había declarado la nulidad la Cámara y después volvió a quedar en la Cámara la causa, y el doctor Zuccarello lo que había planteado fue, como en Buenos Aires, el juzgado ordinario de Buenos Aires había dictado el sobreseimiento de Sciuti, planteó una cuestión de non bis in idem, él allí, como una excepción de previo, como decir, oigan, no pueden ustedes juzgarla a ella, porque ya ha sido juzgada en Buenos Aires, ya le han dictado un sobreseimiento, entiendo que los hechos son similares, no la pueden volver a juzgar. Ese fue un planteo del doctor Zuccarelli, y cuando salió el dictamen del fiscal, del procurador general, el fiscal Márquez hizo este planteo y dijo, oigan, señores miembros del tribunal de Villa María, acá hay una posible resolución de que se va a declarar incompetente a la justicia ordinaria, porque ya el procurador está diciendo que esto es de índole federal. Entonces ahí hizo el primer planteo, y la Cámara estuvo esperando hasta que, al confirmar la Corte lo que el procurador estaba solicitando y enviar la causa a la justicia federal, es que allí saca esta resolución. Pero por eso figura como el doctor Zuccarello como quien ha hecho el planteo, pero en realidad este planteo que yo vengo sosteniendo desde un principio, con esta cuestión del procurador, fue el fiscal Márquez el que solicitó la declinatoria y finalmente terminó la causa aterrizando en la justicia federal.
Como siempre, doctor Dragotto, agradecidos de este contacto y agradecidos de explicar de la manera más clara posible esto que para el común de los mortales, insisto, no es muy difícil entender porque son temas muy procesales que es difícil entender para quien dice, bueno, acá tiene que haber justicia, no importa si es federal, si es provincial, pero entiendo que este caminito tiene que hacerlo para que efectivamente haya justicia. Así que muchas gracias, doctor Dragotto, por este contacto con la radio del Bueno, gracias a vos, Patricia, y como siempre a disposición, y bueno, seguramente volveremos a charlar en algún otro momento a ver cómo sigue esta larga historia ya. Le voy a hacer una preguntita que, más. ¿Se lo ha comentado sí. a Cositorto? ¿Cómo está Cositorto en la cárcel? Sí, a ver, sí tengo contacto permanente con Leonardo porque él en el establecimiento donde está en Corrientes le es permitido tener teléfono celular y bueno, obviamente que está al tanto y lo conversamos a diario estas situaciones y bueno, él sigue esperando, digamos, ya justicia. Realmente para él es una cuestión, digamos, no un triunfo, pero sí un alivio que esto se vaya dilucidando quién tiene que juzgarlo definitivamente y sobre todo que salga no del ámbito de la Cámara, con la cual no tenía ningún tipo de encono, pero sí la investigación que ha hecho la Fiscal Company, lo que venimos manteniendo. Y una última perlita, recuerden ustedes que la Fiscal Company tiene una parte de la causa que todavía está en fiscalía, que son los hechos supuestos de estafa en Córdoba, en Carlos Paz y San Francisco, lo cual ahora lo va a tener que enviar a la Justicia Federal también. ¿Y a dónde lo va a enviar? No lo puede enviar al Tribunal Oral porque no ha sido todavía hecho el requerimiento. Lo tendrá que enviar sí ahí a la Justicia Federal de Villa María, al Juzgado Federal de Villa María, por lo cual esto último que te digo le suma una indefinición más a todo esto. Pero bueno, el paso de que haya salido de la justicia ordinaria de Villa María, sobre todo de las manos de la Fiscal Company, que todos nosotros hemos advertido una animosidad demostrada también en la película con su intervención y demás, la verdad que nos ha dado tranquilidad y es lo que me ha transmitido Leonardo, a cual las veces que nos hemos comunicado ahora últimamente. Que pase buenos días. Gracias, doctor Dragotto. Gracias a vos, Patricia. Hasta luego.